Y para que veamos que también San Juan hace aire, está llegando una información de Roma. 2 edificios fueron evacuados de emergencia después de que la calle en que se ubican se hundió, formando un enorme socavón que arrastró a varios vehículos estacionados. Aunque el suceso no provocó daños personales, es una sorpresa. Debe haber muchos lugares del mundo con este tipo de... Pues son accidentes en un sector que ha sido señalado ya como sin firmeza. Pero creo que debe de haber una diferencia entre una ciudad de 500 años contra Ixtapalapa, que tiene 50. Una mala planeación contra una ciudad que es vieja. Aquí en México se señaló durante mucho tiempo el riesgo porque había terrenos minados. Sí. Ay. Sí, pero eran en las partes cercanas a las lomas, donde estaban las minas de arena. No. Barranca, ¿no? Miscuac, por ahí. La ampliación, un amigo vive en ampliación San Miguel Chapultepec. Santa Fe. Bueno, Toda esa no, zona. por Los Pinos vive. Sí, arriba. Y ya entró, abajo hay cavernas, cuevas. Sí, toda esa zona. Incluso había quienes vivían en las cuevas que estaban formadas en toda la ladera de esa zona. Pues es que una de las ciudades donde es más difícil de construir es la Ciudad de México, especialmente el centro, que era un lago. Por eso fue que los ingenieros mexicanos desarrollaron formas de construir a nivel mundial, como son los pilotes hidráulicos y los pilotes de control. Y la cimentación compensada también se desarrolló aquí. La lotería está cimentada así. Se abre un agujero y se pone una caja de concreto totalmente impermeable, digamos, impenetrable por el agua, como una especie de barcaza, y encima se construye el edificio. Entonces el edificio siempre está flotando, y si baja el nivel, pues baja el edificio. Entonces corre pocos peligros. Y los otros edificios que vemos que crecen pero hacia abajo. Bueno, es que todo eso se convierte en parte de la cimentación. Y aprovechan. Pero Se además, construyen más escalones. sí, pero lo explicaba el que estuvo con Cristina Pacheco. Un edificio muy alto es más difícil que se caiga que uno muy chico. La vibración le afecta menos. Es muy curioso, pero dice, se van a caer todos los edificios de 5 pisos, de 7 pisos, pero los de 30 pisos no. Pero es que los de 30 pisos además tienen aditamentos tecnológicos muy, muy adelantados para amortiguar el daño de la vibración. Sin Tienen hablar de eso. unos amortiguadores. Sin hablar de eso. Gigantescos. La estructura libera mejor la vibración, dice. Sí. Funciona mejor. ¿Sabes cuáles son asombrosos? Las chinampas. Bueno, se Que destruyeron. idearon la forma de, como en los Países Bajos, ganarle terreno al agua. Así es, sí. Todavía hay remanentes ahí en Xochimilco. Y uno va viendo, si uno se fija, la orilla del canal, que hay unas estacas que sostienen una especie de ramaje o como muro de varas, y detrás está el suelo firme. Pero esa era arquitectura de cuando llegaron a ese lugar inhóspito que les destinaron
creyendo que pues, ahí los tendrían reducidos como sabandijas. Sí, no, fue todo un avance y además pues se producía muchísimo. O sea, era autosuficiente la ciudad en vegetales. Además ellos estaban decididos porque habían recibido la señal de los dioses, de sus dioses, de fincar ahí lo que sería la Gran Tenochtitlán. Sí, en el islote famoso que se veía, era el ombligo de la luna. Porque visto desde Chapultepec, parecía el ombligo del lago. El mapa más antiguo está en el Museo de la Ciudad. El que se levantó con las calzadas diversas a distintos rumbos. Y en el Monumento a la Revolución, en la parte de abajo, hay un museo y ahí tienen una maqueta en donde puedes ver cómo estaban las calzadas, que estaba el islote y todas estas calzadas que pues ahora como las conocemos como Zaragoza o todas las principales de la ciudad, eran las que comunicaban al islote con el resto de la tierra. Y ahora, y sabes que también hay otro sitio en donde se puede ver, por lo menos podemos tener una idea cercana. Lo que es este centro de interacción de la Ciudad de México, que es la maqueta más grande que hay de la Ciudad de México, ahí hacen una proyección y sobre lo que sería el terreno van proyectando cómo iba siendo la ciudad desde tiempos ancestrales y cómo fue variando. Sobre la misma maqueta van haciendo la proyección. Desgraciadamente, sufrimos no solo una invasión, sino una destrucción total de lo que se ha ido descubriendo que llamamos ahora centro histórico. Sí, y ese museo sí. es sorprendente de logros avanzados por ellos. Sí, el equilibrio que había hidráulico, ecológico, que había en un valle que existió durante millones de años, pues lo vinimos a destruir en menos de 300 años. Lo que se conservó más o menos fue Tlatelolco, pero ya era otra parte de la distribución de los habitantes de Sí. originales. Los propios aztecas se dividieron en dos tribus rivales y unas se fueron al norte del islote y fundaron Tlatelolco. Y por una época fueron dos reinos diferentes. Y estaban separados por una pequeña laguna que hoy se llama Lagunilla. Ahí era el límite entre Tenochtitlan y Tlatelolco. La unión más importante entre ambos pueblos fue el tianguis. Sí. El tianguis, que era una maravilla para la época por la organización, la distribución, la forma de comerciar, porque en Europa los mercados eran más desordenados. Y sin embargo, está demostrado que el mercado de Tlatelolco tenía una organización que pudiera ser actual. Y hay un museo ahí en lo que era la Secretaría de Relaciones Exteriores con los hallazgos en Tlatelolco. Y hay, por ejemplo, maderas labradas. Es uno de los pocos lugares donde hay maderas labradas de época de los aztecas. Es interesantísimo. Ese punto llamó poderosamente la atención por tener 3 épocas sucesivas en un mismo punto. ¿Y cómo le llamaron? La Plaza de las Tres Culturas.